Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz Shabbat en este precioso día que nos concede el bendito sea, con un sol resplandeciente, con una armonía de espíritu para disfrutar en este bello día en la presencia de nuestro Padre Elohim bendito sea. Estamos estrenando lista de reproducción, con lo cual estamos entusiasmados, ¿verdad? Siempre nos alegra mucho abrir una nueva lista de reproducción, que en este caso significa también abrir un nuevo libro y estudiarlo. Entonces es un libro precioso, el libro de Proverbios, porque Proverbios, así como Salmos, dejan al descubierto a aquel que lo estudia. Es decir, si no tienes hombre interior, se te ve cuando estudias los Salmos o los Proverbios, a la corta o a la larga, ¿verdad? Y sin embargo, si eres capaz de sacar de tu corazón buenas cosas, el hombre bueno saca del tesoro de su corazón buenas cosas para disfrute de todos, pues también se te nota. Si de verdad tienes tesoro en tu corazón, pues se te nota a la hora de predicar, por ejemplo, los Salmos y los Proverbios. Va a estar precioso, va a ser un acontecimiento realmente digno de recibirse por todos, palabra de Elohim. Y antes vamos a entrar en el preludio con cosas que nos han llamado la atención en esta semana, como hacemos cada Shabbat normalmente, antes de entrar en Proverbios capítulo 1. Una de las cosas que me han llamado la atención en esta semana es que hay por ahí youtubers que se lanzan contra su propio país, que no comprenden que promocionar el turismo sexual, el título de los videos, por ejemplo, son Turismo sexual barato en tal lugar de Latinoamérica. Esa gente degenerada no entiende que está atentando contra las propias mujeres que los reciben y que los crían y que los paren. Es decir, están prostituyendo a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas, y no lo entienden. Y tampoco entienden otra cosa, que son más rameras estos de los vídeos que promocionan un turismo sexual barato de hombres ya de 50 años, como el youtuber a quien me refiero. No entienden que son más rameras ellos que las rameras que ellos intentan promocionar a través de la red, promocionando un turismo sexual barato. ¿Para qué? Pues para hacerse amiguetes que tengan platica, europeos, y que vayan allí adiestrados ya para encontrar la carnaza, el turismo sexual barato. Y otra cosa, y ya por último, si fueran hombres y no rameras como lo son estos promocionadores del turismo sexual barato, claro, si me enseñas una cara tienes que enseñarme la otra. Es decir, si me enseñas el turismo sexual barato, la prostitución barata, tienes que enseñarme el drama que hay detrás. Porque eso es lo que callas y por eso eres una ramera, porque enseñas la cara de la prostitución barata, pero no del drama que hay detrás, porque una mujer no se prostituye normalmente por vicio, se prostituye porque tiene un drama vital detrás, pero eso lo tapan, ¿verdad? Esas rameras degeneradas que son hombres de más de 50 años. Es tremendo. Bueno, entonces eso referente más bien a lo secular, canales seculares que, bueno, como son latinoamericanos, pues no dejan de tener a Dios en la boca, pero eso es lo que al final promocionan, turismo sexual barato. Bueno, y dentro de digamos, los creyentes, yo veo algo que es redundante en los ministerios actuales, y es que se creen, de alguna manera, la mayoría de ministerios se creen por encima del bien y del mal. Y para excusar
que se sienten ellos ya, y quieren convencer a sus auditorías también de ellos, de ello, de que están por encima del bien y del mal, se intentan convencer e intentan también convencer a otros mediante la Biblia, que es lo que más apesta, del caso, porque quieren situarse por encima del mal y del bien con la Biblia, con el bejunje de la Biblia, haciendo un batiburrillo y haciendo un bejunje de mística, de psicología, por supuesto, ¿verdad? Psicología aplicada, New Age, ¿verdad? Un batiburrillo inmundo, pestilente delante del bendito sea. Entonces se creen por encima del bien y del mal y se creen que están saliendo de la dualidad. Claro, están entendiendo lo que la ciencia creyó que entendió en el siglo XX y XXI, que es que los que creemos en una dualidad, en que hay un mal y un bien, que esa dualidad no siempre es adversaria, sino que hay una dualidad complementaria, como en el caso del sexo, ¿verdad? Pero hablando del bien y del mal, cualquier persona, para la ciencia, digo antes, en esta anterioridad, ¿verdad? En este correr anterior de los días y de los siglos. Cualquiera que tuviera como referencia para vivir el distinguir el bien del mal, pues caía, según la ciencia, en una dualidad que no correspondía a mentes brillantes. Las mentes brillantes, según la ciencia, eran aquellas que eran capaces de pensar por encima del bien y del mal. Con lo cual haces inútil tu propio recorrido en la Tierra, porque tu propio recorrido en la Tierra es precisamente para dirimir lo que es bueno y lo que es malo y adquirir una conciencia. Pero es que ahora los creyentes te están predicando lo mismo, los ministerios te están predicando lo mismo y se creen por encima del bien y del mal. Ya digo, alimentándose de New Age, de mística judía, de Biblia, de Talmud, de Cábala y, bueno, de muchas cosas que juntas forman un cóctel explosivo mentalmente, explosivo porque la atomización del individuo. Al final no saben ni dónde están parados, porque ya no tienen referencia vital. Entonces, si utilizas precisamente en la Torá la instrucción para descalificarla y acabar diciendo que para ti y para todo el que te oye ya no hay bien ni mal, entonces de nada te ha servido Biblia, de nada te ha servido la indagación, la investigación, el buscar a Dios, el buscar a Elohim, y toda tu vida al final ha acabado en una red que te has tendido tú mismo. Y esas son las redes de predicaciones actuales. Bueno, y por último, mencionar que he estado viendo un video de un predicador que suelo ver, que normalmente no tiene nada para contarse, pero que hay que tener pues eso, información de primera mano acerca de todo lo que están predicando para echarlo abajo en el momento dado. Pero decía algo que es esclarecedor, porque decía que los ortodoxos judíos defienden que los hijos de Dios del libro de Génesis, capítulo 6, son los nobles religiosos. Y esto pues es curioso porque no se les escapa el hecho, no se les va a escapar el hecho, estudiando la Torá como la estudian, de que los hijos de Dios tomaron para ellos todas las mujeres que quisieron, aparte le enseñaron, porque eran farmacéuticos, le enseñaron raíces y hierbas y todo eso, pero fíjense que se ponen en la situación los ortodoxos
de que los hijos de Dios que tomaron para sí todas las que quisieron de las mujeres son los nobles religiosos, o lo que ellos llaman jajamín, que pueden ser jajamín bíblicos, toraicos, pero pueden ser también jajamín bajo cuerda, intelectuales científicos, como ha sucedido. Al final entran también en la pauta nobles religiosos. Y yo creo que lo han clavado. Los ortodoxos declarando eso de que esos hijos de Dios que tomaron para sí todas las mujeres que quisieron son los nobles religiosos. Lo han bordado. Es así, tal cual. Porque son caídos, son mensajeros caídos, ángeles caídos o nobles religiosos, que han utilizado la palabra, la gramática hebrea, cuando digo hebrea quiero decir que realmente proviene de Elohim, y la han hecho arbitrariamente a su antojo de ellos para promocionar, como digo, estar por encima del bien y del mal, promocionar el yin y el yang, promocionar la confusión babilónica en todos los sentidos. Y dentro de eso, tomar de cuantas mujeres quisieron. Nobles religiosos, ya digo, y en nobles religiosos entran toraitas o toraicos, pero también entran esos científicos que han estado hablando y al final esa lengua y ese léxico era para el apareamiento. Ese es el objeto que tenía. Bueno, y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces ya entramos en Proverbios, capítulo 1, leyendo en mucha reverencia y dando gracias a nuestro Padre por poder abrir esta lista de reproducción que nos es deleitosa. Y como digo, pues es una situación con este libro de Proverbios y también con los Salmos, donde podemos fluir agradablemente, ¿verdad?, en la presencia del Todopoderoso, y que ustedes también puedan disfrutar de ese fluir en el Ruaj, fluir en el Espíritu. Dice así, Proverbios 1, los vamos a ir leyendo en la traducción que hemos hecho directamente del hebreo nosotros, y primero vamos a leerlo verso por verso en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, en la nueva traducción viviente, dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero en la traducción directa dice: parábolas de Salomón, palabra de vida por el rey, empleado y hombre. Esto es más enriquecedor, porque ahí utiliza la palabra Ishar, Melech Ishar Ish, que quiere decir rey, empleado y hombre. Ese Ishar es empleado. Es una palabra muy rica y muy profunda, tomaría toda la enseñanza hablar de ella, porque Ishar toma de Ish, que es hombre, y también de Isha, que es mujer. Al final, hombre y mujer que son empleados para cultivar la tierra, llenarla de una kol Torah, de una cultura, de una acción agradable a Elohim. Entonces, Ishar es empleado, y eso es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque ese es desde siempre el objetivo del hombre, ser un empleado en esta sucursal que es el planeta Tierra, una sucursal divina, ¿verdad?, donde tendría que haber corrido el placer y la abundancia. Si el empleado hubiera sido un empleado hacendoso, prudente, ¿verdad? Entonces, el verso empieza diciendo Mashalí Salomón, o Mashalí Solomón. Mashalí, de ahí viene Mislei, que es proverbios, y también viene Mashal, que es parábola, esto para los que les interese el hebreo. Y en las referencias de este verso 1, en las referencias, leemos que, por ejemplo, pues quien era muy dado a las parábolas, ¿verdad?, no hace falta decirlo,
que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. En Mateo 13, por ejemplo, en Mateo 13, 34, dice así, dice, todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente, por Mashalí. Todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Entonces, eran proverbios. Se entiende como proverbios los Mashalí, que son Mashal, que es proverbio. Entonces, también tenemos Bereshit o Génesis 2.15. En Génesis 2.15 nos dice así, dice, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, los hizo empleados. Ishar, empleados. Y en Ishar, que es la palabra para empleados, estaba el hombre Ish y la mujer Isha. Y 1.28 también de este libro maravilloso de Génesis, que hay gente que dice, no entiendo el Génesis y ya me estás hablando del Apocalipsis. Es que el Génesis Bereshit no es más fácil que el Apocalipsis. Y lo bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. En ese señoread era el empleo que le da al hombre y a la mujer como Ishar, como empleados, es señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y también en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso hubiera sido un buen empleado. Un empleado que hubiera Ishar, empleado que hubiera sojuzgado a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entiéndanse bestias también como bestias del Apocalipsis. Entonces, eso nos habla de empleo y mayordomía, esa palabra tan rica de Ishar, que es empleado, y que toma del hombre Ish y de la mujer Isha. Verso 2 dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Dice, conocer la sabiduría, el propósito de la vida. 2 puntos. La enseñanza del conocimiento. El propósito de la vida es la enseñanza del conocimiento. Por eso cuando uno predica se siente tan bien, ¿verdad? Y cuando uno puede explayarse en la palabra de poder, uno se siente tan bien y puede hacer bien a otros. Porque es que es el propósito de la vida, la enseñanza del conocimiento. Juan 17.3. Juan Yohanan 17.3 dice así. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí habla de ese conocimiento que es el propósito de la vida, la enseñanza del conocimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Verdad? Ese es el propósito de la vida. En el verso 3 dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, el propósito de los Mishlei o de los Mashalim, de las parábolas, de los proverbios, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Y en nuestra traducción dice, predicar mostrando la enseñanza. Cuando dice predicar, utiliza la palabra en hebreo lokohet, que de ahí viene kohelet, que es el predicador. El libro de Eclesiastés es kohelet, que es el predicador, y esta palabra está relacionada, lokohet, predicar, mostrando la enseñanza justa y el estatuto sin limitación. Mostrando la enseñanza justa y el estatuto sin limitación. Mishpat Bab Mishraim, aunque no es la palabra limitación tal cual como Mizraim, que es Egipto, sino que aquí aparece Mishraim, ¿verdad? Pero el sentido es ese, predicar mostrando la enseñanza justa y el estatuto sin limitación. Verso 4,
Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Estos proverbios le procurarán inteligencia al ingenuo y al mozo. Al que es ingenuo de por sí, ¿verdad? Le falta, digamos, ser más astuto, ¿verdad? Y cuando te falta astucia, pues lo mejor es que leas los proverbios porque te van a procurar inteligencia, ¿verdad? Tanto a ese ingenuo que le falta astucia, lo va a perfeccionar a fin de que también se haga astuto, y al mozo porque el mozo en el sentido de soltero o solterón, que va a alcanzar una inteligencia, ¿verdad? Porque si no, un soltero que encima sea tonto va a ser el hazmerreír de todos. Verso 5. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Escucha sabiduría, consejo y predicación, sumergiéndote, aquí la palabra que aparece es tejabalit, que está relacionada con tevilá. Escucha sabiduría, consejo y predicación, sumergiéndote en amor a mi dirección, ¿verdad? A la dirección que te está dando, que te está señalando el proverbista, ¿verdad? En este libro de los proverbios, que es Salomón la mayoría de las veces. Verso 6. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las parábolas de los sabios y sus enigmas, ¿verdad? Está hablando de la dirección que te va a dar el proverbista y entonces te aconseja de esta manera: esté tu amistad con las parábolas y los significados de las palabras enigmáticas. Esté tu amistad con las parábolas y los significados de las palabras enigmáticas. A la altura del siglo XX, inclusive XXI, ya los científicos, sobre todo los científicos sociales, llegaron a la conclusión de que la clave estaba en el símbolo de la palabra, y por eso hicieron un siglo de publicidad, últimos del siglo XX y este principio del siglo XXI, que tomaba para la publicidad de esos símbolos que son las palabras para llegar a la psique como mensajes subliminales, ¿verdad? Pero con eso, por supuesto, dominan mentes, las mentes que se les ha dado para que dominen por la idolatría que tienen esas mentes. Al final acaban apresadas en esas redes. Pero el consejo del proverbista para que esto no sucediera, para que no quedaras esclavo o esclava de esos que te ofrecían palabras enigmáticas que ni tú podías asimilar, sino que lo hacían bajo cuerda por estratagema y por psicología profunda, pues el consejo era: esté tu amistad con las parábolas y los significados de las palabras enigmáticas. Verso 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice, el respeto a Yahweh es la principal inteligencia, pero los necios lo venden. Venden ese respeto a Yahweh los necios, por lo tanto no toman de la principal inteligencia que hay, que es el respeto a Yahweh. De hecho, lo que te va a librar en la vida es el respeto, el temor reverente que tú tengas al bendito sea, porque te va a evitar que tú hagas locuras, que tú hagas cosas que en verdad no son deseables para tu persona, y esa prudencia viene del respeto a Yahweh. Verso 8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Escucha, hijo, cuando te corrige tu Señor, sin descuidar la instrucción de tu madre, ¿verdad? Cada componente del matrimonio es una instrucción. Por eso ahí toma una dualidad complementaria, porque el padre te va a enseñar unas cosas que te van a redundar en bien, cosas viriles, masculinas, y también la madre vas a tener que también tener y tomar atención de la instrucción de la madre, porque te va a llevar a entender cualidades femeninas, cualidades
de cuido, de sensibilidad, de un sentido apacible, ¿verdad? Y más, cuidando los detalles, ¿verdad? Entonces, de las dos fuentes vas a tener que beber para llevar una vida provechosa. Verso 9 dice, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Las leyes de vida, que se entiende porque está hablando en el verso anterior del padre y de la madre, que tienes que tomar atención de la instrucción de ambos, dice, las leyes de vida son corona de sabiduría y ellas, las leyes de la vida, te honrarán alrededor. Verso 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Dice aquí está esta versión en el verso 10, pero en el hebreo es diferente porque dice, celarán los proverbios como agua buena tu espalda. Es decir, que te cuidarán por la espalda como buena agua, celándote los proverbios mismos, la palabra, adquiriendo poder en ti porque tú se la das. Verso 11. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Quizás te llamen a derramar sangre para darse vida basura. Te van a llamar a derramar sangre para darse vida basura. ¿Se entiende el sentido? Verso 12. Vamos a tragar a los vivos como hace la tumba, vamos a tragar los enteros como a quienes descienden a la fosa de muerte. Y dice, quizás te llamen a derramar sangre para darse vida basura y se animen a tragar vuestras vidas, señalándoos para muerte y tumba. ¿Cómo se tragan vuestras vidas? ¿Cómo se tragan nuestras vidas? Señalándonos para muerte y tumba. Es decir, dándonos de comer muerte desde nuestro nacimiento hasta nuestra misma muerte, en todos los sentidos. Verso 13. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos, dicen ellos, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Dice, de todo lo robado se llenarán nuestras casas, piensan los impíos, ¿verdad? Verso 14. Verso 14 dice, ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín, dicen ellos, ¿verdad? Compartir el botín que le arrebatan al recto de corazón, al inocente. Dice, de todo lo robado se llenarán nuestras casas, se dirán, profanemos sus objetos consagrados a Yahweh. Verso 15. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Aléjate de caminar con ellos, pues se alimentan de maldad. Verso 16. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Son vidas que corren en busca de sangre. Verso 17. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Aleja de ellos tu vida y colócala en la voz de tu Señor. En el hebreo no habla nada de pájaro que yo sepa. Dice, aleja de ellos tu vida y colócala en la voz de tu Señor, de tu patrón. Verso 18. Dice, en cambio esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Es rico. En la traducción viviente, pareciera que busca su propia muerte. Y en la traducción que tomamos de la Stuttgartensia dice, hermanos derramadores de sangre en contra de sus propios espíritus. Verso 19, así terminan todos los que codician el dinero, esa codicia les roba la vida. La codicia por el dinero, dice, les roba la vida. Muy bien. Y aquí dice, así son cortados los que tienen al dinero como su marido. Tremendo. Verso 20. Dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública.
Dice, pero la sabiduría se proclama en las calles y se ha de oír y se ha de hacer oír en público. ¿Para qué? Para reunir a los justos. Ahora lo vamos a ver. Dice, pero la sabiduría se proclama en las calles y se ha de hacer oír en público. Por eso la sociedad está en debacle, porque no hace oír la palabra de los justos y de los sabios públicamente. Verso 21. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Aquí está. Dice, la sabiduría crea reunión cuando se hace oír en público. La sabiduría crea reunión frente a multitudes tumultuosas. Para que esas multitudes no sean tumultuosas, turbias, maleantes, se ha de hacer oír la sabiduría que crea una reunión, crea reunión. La sabiduría crea reunión. ¿Por qué? Porque en el momento de que expliques una cosa que sea inteligible, que sea entendible, pues, y sea coherente, pues vas a reunir a gente alrededor de esa coherencia, ¿verdad? Verso 22. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Aquí te habla de tres tipos de hombres que son el mismo, porque dice, así los necios llamados con su amor pueden arrepentirse, ¿verdad? Aquí te los engloba a todos como necios que son, pero también da la posibilidad de que, llamados por su amor, cuando se haga oír la sabiduría en público, pueden arrepentirse y pueden reunirse con los justos y con los sabios, arrepentirse. En el verso 23 dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios, dice el proverbista. Dice, vuelvan a la casa del dicho sabio. Vuelvan a la casa del dicho sabio. Aquí no se está promocionando el proverbista, sino que les está diciendo que vuelvan a la casa del dicho sabio. Si yo soy una casa del dicho sabio, reúnanse conmigo. Verso 24. Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Dice, con piedad los llamé, pero no me echaron el ojo. Con piedad los llamé, pero no me echaron el ojo. En otras palabras, no me vieron atractivo. A lo mejor me vieron como un pretencioso y por eso no me echaron el ojo. Echar el ojo se habla también cuando le gustas a una persona, ¿verdad? Verso 25. Dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré. Dice, 25 dice, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Dice, no atendieron a mi voz y no me prestaron atención. Lo dice el proverbista, pero lo dice en nombre de la casa de la sabiduría, que es Yahweh morando en tu corazón. Verso 26 dice, por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Dice, por eso yo despreciaré sus desgracias. Verso 27, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Dice, cuando la tormenta caiga sobre ustedes y por abandonar lo justo, les abrume la calamidad y la desgracia. ¿Verdad? Y esto se cumple en Apocalipsis 1:7. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque ahí se cumplirá este proverbio que dice, no atendieron a mi voz y no me prestaron atención, por eso yo despreciaré sus desgracias. Cuando la tormenta, esa nube, cuando la tormenta caiga sobre ustedes y por abandonar lo justo,
les abrace la calamidad y la desgracia. Verso 28. Entonces cuando clamen por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán. Pasará lo mismo que con Noé. Dice, entonces no tendrán mi respuesta y los dejaré en sus desgracias. Ojo con esto. Ojo con esto, porque es el título de la enseñanza de hoy. La sabiduría tiene un tiempo. La sabiduría, para disfrutarse, para asimilarse, para recibirse, tiene un tiempo, Si no eres capaz de coger ese fruto maduro, se te pasa el tiempo y desperdicias tu vida. Entonces no tendrán mi respuesta y los dejaré en sus desgracias, pues en sus vidas despreciaron la inteligencia oponiéndose a Yahweh. Verso 30. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Dicen, no se dejaron corregir por mi voz. Verso 31. Por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. El fruto amargo de vivir a su manera. Confundiendo los términos, creyéndose por encima del bien y del mal. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Intrigas. Ya saben, toda esa teología que se está moviendo, ocultismo interreligioso, que toman del ocultismo, de lo que es ocultismo y ha sido siempre ocultismo, mística, toda clase de psicología de las masas, ¿verdad? Y sin mi voz se ahogarán en sus mentiras de hombres y sus intrigas. Verso 32 y penúltimo dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. Fíjense, los necios son destruidos por su despreocupación. Un necio, ahora mismo al día de hoy, un necio predicador se ríe de todo, se ríe del adulterio que comete, de la fornicación que comete, de la mentira que predica, del sensacionalismo del que hace presa a la gente, se ríe, pero dice que los necios son destruidos porque están despreocupados, están holgados, están riéndose. Por eso van a ser destruidos, les pilla inadvertidos. Vamos, están siendo advertidos, pero que ellos no atienden. Dice, pero la vida que atiende los proverbios será una buena vida. Pero la vida que atiende los proverbios será una buena vida. Y verso 33 y último dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Dice, en el 32, aquí dice, en la traducción viviente dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación, que es una versión interesante y magnífica, porque nos habla de eso, de que en la prosperidad el necio se descuida, ¿verdad? Y entonces ya no atiende la voz del Creador, del proverbio, de la instrucción. Pero nosotros traducimos aquí, dice, pero la vida que atiende los proverbios será una buena vida. Por el contraste, quien no atiende los proverbios, quien no atiende la instrucción, quien se ríe, quien se burla, quien menosprecia por su despreocupación, pues por el contraste será una mala vida, a la corta o a la larga. Y en el verso 33 y último dice, en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, en shalom, tranquilos y sin temor del mal. El temor del mal acucia al impío, sea secular o religioso. El temor del mal se atropella el impío a sí mismo con el temor al mal, con el miedo al mal. ¿Pero por qué teme? ¿Por qué tiene miedo? Porque no está bien fundado, no está bien fundamentado, no atiende a la instrucción, no presta oído y a causa de su despreocupación, de que no pone atención de verdad en el temor y en el respeto al bendito sea, por eso se pierde, ¿verdad? Dice, por eso
Ahora, los justos, en cambio, todos los que me escuchan, vivirán en shalom, en paz, tranquilos. Esa tranquilidad no la tienen todos aquellos que temen al mal, y no solamente que temen al mal, sino que se inventan los males porque son inventores de males. Y dice aquí, en la versión directa del hebreo, dice, y el que me escucha será un templo, el que me escucha será un templo, y un hombre semilla sin mal. Es una traducción muy rica, ¿eh? Y el que me escucha será un templo para morar la voz creadora, ¿verdad? Y el que me escucha será un templo y un hombre semilla sin mal. Un hombre, que el hombre de por sí es una semilla, pero una semilla que se queda sin cáscara, sin mal, cuando escuchas al proverbista, al instructor que te advierte acerca de la sabiduría y de que la sabiduría tiene un tiempo. Si no atiendes la voz de la sabiduría dentro de ese tiempo, no puedes ser un hombre semilla sin mal, sino que como eres una semilla con mal, pues vas a ser plantado y no vas a fructificar para ningún lado, sino que te vas a quedar con una tierra y en una frecuencia polvo. Y hasta aquí este primer capítulo del libro de los Proverbios, que ya estamos disfrutando mucho, ¿verdad? Seguro que les ha gustado mucho, así que, pues si les ha gustado, denle like, denle me gusta, porque ayuda también para que otros puedan escuchar la sabiduría en público, ¿verdad? Otros puedan escuchar la sabiduría en público y así unos puedan arrepentirse y otros puedan afianzarse en la sabiduría que viene de lo alto y que es verdadera sensatez, ¿verdad? Así que hasta aquí, shalom a todos, coman, beban, abrácense mucho, quiéranse mucho, estén con sus familias, estén con sus compañeros, con sus compañeras, disfruten de las dulzuras y de las ternuras de nuestro Mashiach en este bendito día Kadosh, en este apartado día que Elohim nos ofrece. Shabbat shalom a todos, besos y abrazos.